Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de enfermedad cerebrovascular. Antes de iniciar, sí quiero mencionar unas breves cositas. Aquí vamos a hablar más que todo de la teoría y del tratamiento de enfermedades cerebrovasculares, las diferentes causas, etiología, etcétera. Cuanto a las imágenes, hay un módulo gratis que está en YouTube y está en la página de Cursos Medicina, que es Neuroimagen y enfermedades neurodegenerativas, y una de las pestañas es CAT cerebral simple. Ahí tengo dos videos que básicamente explico los eventos isquémicos, cuáles son los hallazgos hiperagudos, agudos, etcétera, cuáles son los hallazgos en CAT cerebral, y en la parte hemorrágica, cuáles son los hallazgos en parte hemorrágica, y ahí los explico también. Entonces, si quieren aprender más de la parte de las imágenes, les recomiendo que vayan a esos videos, que ahí pues voy a mostrar bastante de estas cosas. Entonces vamos a hablar de enfermedad cerebrovascular en cuanto a la parte teórica y qué es lo que preguntan en el examen. Bueno, primero que todo, en cuanto a causas, tenemos unos que son isquémicas, que es más o menos como el 80%, 85% de los casos son isquémicas, y de los SBs hemorrágicos son menor cantidad, como 15-20%. Vamos a poner 20%, por decir aproximadamente. Siempre que yo tengo un evento cerebrovascular, primero tengo que correr, porque para que el paciente tenga un mejor pronóstico, tengo que darle TPA, alteplasa, tenecteplasa, etc. O bueno, si tengo neurología intervencionista y que puedan retirar, o sea, meter un catéter y retirar el trombo, sería ideal en las primeras horas. Así los pacientes tienen mejor pronóstico. Y segundo, tengo que investigar la causa subyacente, qué fue lo que causó esta enfermedad cerebrovascular. Esas son las dos cosas más importantes. Entonces, así empezamos hablando de la etiología. En cuanto a etiología de ambas causas SB, pueden ser trombosis de arterias grandes, o sea, como un trombo de la arteria cerebral media, trombo de la arteria cerebral anterior, etcétera, son los más comunes que conocemos. Otras etiologías son trombos de arterias chiquitas, que le voy a poner SB lacunares, porque esos son los que de las arterias chiquitas que son como más penetrantes, por ejemplo, en tálamo o en cápsula interna, en la rodilla, en la parte posterior. Usualmente esos son un poquito más selectivos, les llamamos infartos lacunares. Entonces, estos infartos lacunares usualmente son, por ejemplo, puramente motor, puramente sensitivo, o sea, son más de ese tipo. También están los embólicos, por ejemplo, pacientes con fibrilación atrial. También puede ser de arteria a arteria, por ejemplo, un trombo que sale de la carótida interna y que viaja hacia el cerebro, o sea, esos son los embólicos. Tengo también disección vascular. Tengo también hipertensión sistémica, HTA hipertensión, y por sangrados. En sangrados pueden ser varios tipos, pero esos prefiero que los vean en el video, como le dije, de CAT cerebral simple, que ahí los explico un poco mejor con las imágenes. Entonces, en cuanto a la clínica, pues un evento cerebrovascular puede causar casi cualquier clínica neurológica. Hay 1000 síndromes raros, hay 1000 síndromes, depende de la localización, me puede causar una cosa u otra cosa. Entonces, básicamente en clínica yo pensaría como un evento agudo neurológico. Lo más común es que pensamos que el paciente trata de sonreír y no se le eleva pues la mitad de la cara, o que trata de mover las extremidades y no las puede mover, pero hay 1000 otras causas de SB. En cuanto a la irrigación del cerebro, yo tengo la circulación anterior, que depende de las carótidas, y la circulación posterior, que es la circulación vertebrovascular. Entonces, en cuanto a la circulación anterior, vamos a poner un poquito más chico acá, pues esta es un poco más fácil. La podría dividir más o menos en tres áreas. Y vamos a decir que por aquí vienen las carótidas. Las carótidas usualmente tiran dos ramas, las ramas anteriores y las ramas medias. Entonces la anterior me va a dar la irrigación de la arteria cerebral anterior y la media de la arteria cerebral media. Esa es la irrigación anterior del cerebro.
Y luego tenemos la parte vertebrobasilar. Recuerden que vienen las arterias vertebrales por aquí. Las arterias vertebrales se unen, forman la arteria basilar. De la arteria basilar salen, bueno, tres arterias. Sale la pica, que es esta que sale por aquí. Pica. Luego sale la aica, que es esta que sale acá. Aica. Luego sale la arteria cerebelar superior. Le pongo SCA, arteria cerebelar superior. Y luego sale la arteria cerebral posterior, que vendría por aquí. Sale justo arribita de la arteria cerebelar superior. Entonces, esta es la circulación posterior. Ponerla acá arriba, PCA, de arteria cerebral posterior. Y bueno, también adicional a esto, por aquí salen las arterias espinales anteriores, ASA, de arterias espinales anteriores. Entonces la circulación posterior es un poco más complicada. Si ven, son varias arterias chicas que tengo por acá. Estas, la mayoría me irrigan alguna parte de la médula, el bulbo, el puente, y me irrigan el cerebelo. Y aquí arriba, pues, la arteria cerebral posterior, usualmente me va a irrigar aquí la parte de la visión, la parte posterior del cerebro. Entonces, ¿cómo van a ser los síndromes? Bueno, vamos a hablar de los isquémicos y los más comunes. Entonces vamos a hablar de oclusión de la arteria cerebral anterior. Entonces, la oclusión de la arteria cerebral anterior, que sería esta de acá, lo que los pacientes van a tener es más que todo debilidad de miembros inferiores. Usualmente, por ejemplo, van a hablar de que el paciente tiene fuerza muscular 1 de 5 o 2 de 5 en las piernas, en miembros inferiores, pero en brazos 4 de 5 o 5 de 5. O sea, la debilidad es mucho más que todo de miembros inferiores. Y también van a tener pérdida de la sensibilidad. También más que todo en miembros inferiores más que en miembros superiores. Además, estos pacientes pueden tener algo de incontinencia urinaria, pueden tener algo de confusión y cambios en el comportamiento. Pero usualmente la parte de que es más que todo debilidad en miembros inferiores más que en superiores es el que me lo apunta. Recuerden que, claro, esta parte de debilidad y pérdida de sensibilidad va a ser contralateral a la lesión. Es decir, si es la arteria cerebral anterior derecha, voy a tener pérdida de la fuerza y de la sensibilidad del lado contralateral. Eso sería de la oclusión de la arteria cerebral anterior. Oclusión de la arteria cerebral media. Sería más que todo hemiplegia contralateral, pérdida hemisensorial. Estos pacientes van a tener hemianopia homónima y en este caso los ojos se van a desviar hacia el lado de la lesión. La fisiopatología ahí es un poquito interesante si la quieren buscar, pero si los ojos se desvían, miran hacia el lado de la lesión. Y dependiendo de la lesión, si fue en el hemisferio dominante va a haber afasia y si no fue en el hemisferio dominante no va a haber afasia. O sea, puede que sí o puede que no tenga afasia. Usualmente recuerden que el hemisferio dominante es el izquierdo. Entonces, si es el izquierdo, puede que tenga afasia. Puede ser afasia de Broca, puede ser afasia combinada, puede ser sensorial, etc. Si es en el hemisferio no dominante, puede preservar el habla, pero puede tener confusión con la comprensión y apraxia también. Este es el que conocemos más comúnmente de los eventos isquémicos. Este es el más común por muchísimo, es el más común. Y es por eso que los síntomas más comunes, que uno pierde la debilidad en toda la mitad del cuerpo y tienes parálisis facial también ipsilateral. Entonces, eso usualmente es la arteria cerebral media. Entonces, este es el más común de los eventos, oclusión de la arteria cerebral media. Oclusión de la arteria cerebral posterior. Básicamente los pacientes van a tener hemianopsia homónima, con preservación de la mácula. Preservación de la mácula. Eso en una imagen para explicarles si estos son los ojos o la visión.
no tendrían esta visión de, por ejemplo, si fue del lado izquierdo, no verían del lado izquierdo, pero sí ven ese punto blanco que sería la mácula, que fue lo que dejé ahí. Usualmente la arteria cerebral posterior prácticamente irriga la corteza visual, agarra un poco de los lóbulos temporales, así que quizás pueden haber algunas manifestaciones temporales dependiendo de qué tanto pues, fue el infarto o no, pero pues, lo más característico sería esta parte de la hemianopsia. Estos son los eventos más comunes: oclusión de la arteria cerebral anterior, de la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Les voy a hablar brevemente de los otros, pero estos son pues, menos comunes que lo presenten. Hay uno que se llama Locked-in Syndrome. Este es un infarto basilar, aunque también puede ser hemorrágico. Usualmente es de las arterias penetrantes del puente. Vamos a decir que este es el puente aquí. Y vamos a decir que viene la basilar por aquí. Son de estas arterias que penetran hacia acá y pueden causar Locked-in Syndrome. ¿Qué es lo que el paciente va a tener? Va a tener cuadriplejía. No puede mover nada, pues debajo no puede mover ninguna extremidad, no puede mover nada, pero lo único que tiene conservado son los movimientos oculares verticales. Conserva los movimientos oculares verticales. Esto del Locked-in Syndrome también puede ocurrir si uno corrige el sodio muy rápido. Son bastante más comunes con los eventos cerebrovasculares. Entonces, le dicen Locked-in Syndrome porque el paciente no puede mover ninguna extremidad, no puede pues, mover nada, ni la cabeza tampoco, pero sí entiende perfectamente todo lo que pasa a su alrededor. Entonces uno le habla y le dice, mueve los ojos hacia arriba y hacia abajo si entiendes, y él entiende todo. Entonces, es un síndrome un poco triste, pues. Además del Locked-in Syndrome, que ese sería un evento basilar, tenemos síndrome de Weber. Síndrome de Weber se da por un infarto de una rama de la arteria cerebral posterior. Entonces, memorícenselo como que tienen parálisis del 103 o par craneal número 3 más hemiplegia contralateral. Ok, hablando de otro síndrome, tenemos síndrome de Wallenberg. Síndrome de Wallenberg es un infarto de pica, que es esta rama que va aquí. Pica, si se los dibujo, este es el bulbo. Pica irriga la parte lateral más externa del bulbo, o sea que todo lo que viene aquí en el bulbo estaría afectado. Y además en el cerebelo, vamos a decir que esto aquí morado es el cerebelo, pica irriga la parte más inferior del cerebelo. Entonces, lo que se vería afectado es que lo más importante, los síndromes van a ir todo por la parte del bulbo, que se va a ir un millón de cosas al bulbo. Entonces, la mnemotecnia es pick a horse, pick A de pica, que es la que está afectada, pick a horse de caballo, horse de hoarseness, that can't eat. De disfagia. Entonces eso me resume un par de hallazgos clínicos de síndrome de Wallenberg, donde la arteria es pica, tienen hoarseness o ronquera y tienen disfagia. Además de eso, los pacientes van a tener síndrome de Horner ipsilateral. Además, los pacientes van a tener hemiplegia contralateral. Van a tener vértigo. Van a tener ataxia. También van a tener otros hallazgos, como van a tener pérdida ipsilateral de la sensibilidad y van a tener disartria, pero creo que lo más fácil para Wallenberg, que es muy complicado este síndrome, es pick a horse that can't eat, pica, hoarseness, disfagia, síndrome de Horner, y bueno, ya con estas 4 cosas ya tienen que estar pensando que puede ser Wallenberg el diagnóstico, el caso. Entonces,
Esos serían unos síndromes un poco específicos que estaría mencionando. Digo, hay muchos más, pueden ser síndromes cerebrales, donde el paciente va a tener ataxia ipsilateral, vértigo, vómito, nistagmos. El paciente puede tener infartos lacunares, por ejemplo, en la cápsula interna, el aspecto posterior, y va a ser un infarto puramente motor, etcétera. Son muchas, muchas probabilidades. Solo les menciono como los más importantes que deberían saber. En cuanto al diagnóstico, bueno, primero lo que tengo que hacer, porque todo es en orden aquí, tendría que hacer un CAT no contrastado. El CAT no contrastado, bueno, ¿qué vería? Eso ya está en el módulo de CAT cerebral simple que les dije que pueden ver el video aparte. Usualmente esto es para descartar hemorragias. Es el más rápido que se puede hacer. Y si uno descarta las hemorragias, es que uno puede proseguir al tratamiento, que es darle TPA. Entonces, es usualmente el primer paso. De segundo paso, si el hospital lo tiene, sería una resonancia magnética con DWI, que sería Diffusion Weighted Imaging. Esa es la forma más rápida de ver un infarto en resonancia. En CAT puede demorar, hay signos hiperagudos, pero no están siempre presentes, entonces puede que yo no vea necesariamente qué tan extendida es el infarto hasta que pasen 2 días, pero en la resonancia sí lo puedo ver a las horas. Me explico. Entonces, si el infarto fue isquémico, yo tengo que hacerle un workup o unas ciertas evaluaciones al paciente el siguiente día, no lo haría de urgencias, para ver cuál fue la causa. Como les dije, varias de las posibilidades son embólicas, entonces yo tengo que hacerle al paciente un EKG o Holter, dependiendo. Tengo que hacerle al paciente un ultrasonido de las carótidas y también le haría un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque si la causa es fibrilación atrial, por ejemplo, en el EKG o Holter o en el ecocardiograma, yo tengo que dar el manejo de fibrilación atrial, que es otro manejo. Si es por ultrasonido de las carótidas, entonces yo en el ultrasonido de las carótidas yo buscaría estenosis. Si hay estenosis mayor del 70% y el paciente es sintomático, o sea, tuvo un accidente isquémico transitorio o tuvo un SB, entonces yo tengo que hacerle una endarterectomía. Entonces, esto es para determinar causas reversibles que podría prevenir al paciente un futuro infarto, por ejemplo. Ok, ahora vamos a un poquito más de en cuanto al tratamiento. Bueno, primero que todo, seguimos hablando de los eventos isquémicos. Entonces, si yo tengo confirmado que es un evento isquémico, SB isquémico, y está dentro de las primeras 3 horas. Ok, aquí breve pausa. Hay varias gente que se han puesto a mirar estudios. ¿Qué pasa si yo hago esto en 4.5 horas? Pongo el límite, o si pongo el límite como dentro de 6 horas para darle TPA. El mejor beneficio son en las primeras 3 horas. Claro, el resto probablemente en el examen no les vaya a preguntar en 4.5 horas o 6 horas, porque ya quizás es un área un poquito más gris, pero probablemente el examen se mantenga que el paciente si llegó muy rápido o llegó muy tarde, o dentro de las primeras 3 horas o llegó a las 12 horas un día, etc. Entonces, si el paciente llega en las primeras 3 horas, pasamos la pausa, hago todo el manejo, tuvo un evento isquémico, ya le hice el CAT, hice resonancia, entonces veo si le puedo dar TPA. Entonces, lo que tengo que ver si le puedo dar TPA es, ¿tiene alguna contraindicación? ¿Cuáles son contraindicaciones? Que el paciente haya tenido un SB hemorrágico, por ejemplo, o un trauma encefálico en los últimos 3 meses, sangrado genitourinario o gastrointestinal dentro de los últimos 21 días, cirugía en los últimos 14 días, historia de hemorragia intracraneal, presión arriba de 185-110, plaquetas menores de 100.000, que está usando anticoagulantes o PT arriba de 15 segundos. Son contraindicaciones para TPA. No es necesario aprendérselas todas de memoria, solo por lo menos haberlas escuchado, ya uno tiene idea de qué puede ser una contraindicación. Si no tiene contraindicaciones, entonces doy TPA. Los pacientes que tuvieron un SB y les dieron TPA a los 3 meses tienen un mucho mejor pronóstico que los pacientes que no les dieron trombólisis.
Entonces es importante. Ok, otra cosa es terapia antiplaquetaria, aspirina. Hay que darle aspirina a estos pacientes. Si le doy TPA, inicio aspirina después de las 24 horas. Es muy importante aspirina porque aspirina sí mejora, previene futuros episodios, mejora amor y mortalidad, etc. Entonces hay que iniciar aspirina. Les encanta hacer esta pregunta porque la aspirina es muy importante. Y además, tratamiento de causa subyacente. Si encuentro una. Eso era lo de si tiene fibrilación atrial, trato fibrilación atrial. Si tiene estenosis más del 70% de la carótida, endarterectomía o pongo un stent, etc. Vamos a hablar un poco de cómo son los eventos hemorrágicos. Realmente en cuanto a los eventos hemorrágicos, solo hay muy pocas cosas que saber. Uno es que si el paciente tuvo un infarto en el tálamo o en el cerebelo, eso lo van a ver más que todo si ven el video de cáncer cerebral simple, cómo son esos infartos. Usualmente estos son por hipertensión. Entonces, si es por hipertensión, entonces controlo la presión arterial. La bajo. No la bajo excesivamente, que el paciente entonces tenga hipoperfusión, pero sí tengo que bajar la presión arterial. De resto de los sangrados, el manejo va a ser bastante, pues con parte de neurocirugía, así que el examen no va a preguntar mucho eso, pero uno que sí van a preguntar es la hemorragia subaracnoidea. En cuanto a la hemorragia subaracnoidea, si tienen un cerebro así, usualmente va a ser en forma del polígono de Willis. Con hemorragia subaracnoidea, usualmente la terapia pues va a ser de soporte, pues bajar la presión intracraneal, todas las medidas para bajar la presión intracraneal, o sea, hipercapnia permisiva, reclinar la silla de la cama a 40 grados, etc. Ventilación mecánica si el paciente lo necesita, pero una cosa que sí es importante es nimodipina, o sea, bloqueadores de canales de calcio. Esto es para evitar vasoespasmo. Es muy importante esto porque 3 a 14 días pues, después de la hemorragia subaracnoidea, aproximadamente como unos 10, 7, 10 días, los pacientes pueden hacer vasoespasmo. Entonces, puede tener una hemorragia subaracnoidea y después tuvieron un SB isquémico porque hicieron un vasoespasmo. Entonces, eso sí es algo que se puede prevenir si uno le da nimodipina. Y la otra cosa con hemorragia subaracnoidea es que usualmente esto se debe por un aneurisma. Entonces, si yo tengo un aneurisma, es bien importante, si sangró, tratarlo. O sea, le pongo un clip, es algo de neurocirugía. Le pongo un clip o embolizo, pero tengo que tratar el aneurisma. Porque si no, tiene un riesgo de resangrar y que después del resangrar, si el paciente no se murió, ahora sí se va a morir. Entonces, tratarlo oportunamente en días, no esperar mucho para tratarlo. Entonces, más o menos esto sería con los SBs. Si voy a mencionar al final ataque isquémico transitorio. Eso es como un SB, pero resuelve en 24 horas. La etiología es lo mismo del SB. O sea, ellos pueden tener una placa en la carótida interna, puede ser fibrilación atrial o puede ser pues, la misma trombosis en una de las arterias cerebrales mayores. Cualquiera que sea la causa, si tuvieron un ataque isquémico transitorio, están en un riesgo altísimo, voy a poner muchas flechas para que se recuerden, riesgo altísimo de tener un evento cerebrovascular irreversible. Entonces, si tuvieron un ataque isquémico transitorio, hacer el workup de la evaluación cardíaca, fibrilación atrial, de las carótidas, algo que puede ser reversible, y darle agentes antiplaquetarios, o sea, darle aspirina. Porque si tuvo un ataque isquémico transitorio el paciente, va a desarrollar un SB si no lo trato. Entonces, muy importante esa parte. Eso sería todo con los videos de enfermedad cerebrovascular. Les recomiendo los videos de CAT cerebral simple del módulo de neuroimagen que son gratis, como les mencioné, y los veo para el siguiente video.